Una mirada al sentido profundo de los sacrificios, tema que estaremos desarrollando en la quinta aliyá. El texto base se encuentra en el libro de la Torá, Vayikra, Levíticos, capítulo 4, desde el verso 1 al 26. Con el permiso y bajo la voluntad del Todopoderoso, damos inicio a la clase. Y nuestros sabios, Jajamim, de bendita memoria, nos enseñan que el mundo reposa sobre tres pilares fundamentales e importantes. Número 1, la Torá. La Torá es lo que se conoce como la Biblia hebrea, las escrituras, el estudio y el cumplimiento de la Torá. Número 1. Y número 2, Abodá. Abodá es los servicios en el templo que celebraban o quienes presidían este ritual eran los levíim, los levitas, y en particular la Keuná la desarrollaban los hijos de Aarón, Aarón el sumo sacerdote, Cohen Gadol en hebreo. Y el tercero de los pilares es lo que se conoce en hebreo como Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim en español es ser amable con el prójimo, con nuestro semejante. A nuestro maestro le preguntaron cuáles eran los mandamientos o el mandamiento más importante. Amar a Hashem tu Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú no quieres que te hagan, no le haga a tu semejante. Y como quiere ser tratado, así trata a su semejante. Esa es la ley. El espejo, si tú lo quedas viendo y le sonríes, el espejo te regresa una sonrisa. Pero si tú le haces una mala cara al espejo, una mala cara te va a regresar. Este principio implica que hay tres fuerzas espirituales que aseguran la existencia del universo. El Todopoderoso no mantendría al mundo para otra cosa que no sea el cumplir con la Torá para el Gesed. El Gesed es la bondad que realizamos el uno con el otro y para que ofrezcamos sacrificios, korbanot. Los sacrificios en sí mismos evocan satisfacción celestial, uniendo este mundo con las esferas más altas de estos traen resplandor y bendiciones divinas. Después de la destrucción del Mishkan o del Bet Hamidash, del templo, los sacrificios cuyo reemplazo o fueron reemplazados por los tefilot, las plegarias, al no estar el templo, la abodá como pilar, cuya redención había sido realizada proféticamente por los hombres de la gran asamblea. ¿Quiénes eran estos hombres de la gran asamblea? Ya lo hemos dicho. Nehemías, Esdras, Zacarías, Zorobabel y todos esos cúpula de líderes, hombres importantes que se levantaron como un solo hombre en aras de la redención en aquel tiempo y por la restauración de Jerusalén, el templo. La profundidad de las riquezas espirituales contenidas en cada palabra van más allá de la simple comprensión de las tefilot, de las oraciones, las plegarias, los rezos, las súplicas. La destrucción del Bet Hamidash, el templo, conectan a los mundos más bajos con los más altos, tal como los sacrificios solían hacerlo. La Torá reiteradamente emplea la expresión aroma placentero con respecto a los korbanot, a los sacrificios. La implicancia de este término es que los sacrificios en sí mismos
gratifican al Todopoderoso. Cuando el aroma de los corbanot asciende al cielo, Él otorga merced divina y bendiciones a todo el mundo. El Rambán Maimónides en Moreh Nevuchim explica que el Todopoderoso ordenó las leyes de los sacrificios para separar a los Benei Israel de la adoración de ídolos egipcios. En Egipto crecieron acostumbrados a creer y a hacer sacrificios para los ídolos. Por eso es que el Todopoderoso ordenó que la abodá se dirigiera solo a Él. El servicio es solo a Hashem. Rambam critica esta explicación invocando una gran cantidad de objeciones, entre ellas que el concepto de sacrificios ya existía desde mucho tiempo antes del advenimiento de la idolatría. Jajamim citan a Adam Harishon, que había ofrecido sacrificios en el Gan Edén. Y la Torá nos cuenta que Noah sacrificó animales cuando dejó la Tebá, el arca. Los puntos de vista del Rambán y Rambam, Maimónides con M y Rambán con N, Nachmanides, se combinan con la maravillosa explicación de Meshech Jochma, el conocimiento de Vaikra, quien sugiere que ambos son lógicos en áreas diferentes. El permiso para ofrecer sacrificio en las Bamot, altares privados, se lo otorga el Todopoderoso a los hebreos, principalmente para contrarrestar sus tendencias hacia la adoración de ídolos. Sin embargo, los corbanot en el templo sirvieron para un objeto más elevado: unir a la congregación de Israel con Boreolam y traer resplandor divino a este mundo, al Olam Hazeh. Para fundamentar esta teoría, Moshe Hoffman cita una frase de la Gemara que dice que los sacrificios que se ofrecen en un Bama no emitin reach neija, aroma placentero para Hashem. Hashem dice: sin embargo, no hay que confundir y pensar que al Todopoderoso le va a faltar algo si nosotros no le ofrecemos los sacrificios. Haz Beshalom, Dios lo prohíba. El próximo Midrash lo indica claramente. Kadosh Baruj Hu dice: yo ordené que una casa se estableciera en mi honor y que en ella se me ofrecieran sacrificios. ¿Ustedes creen que yo necesito de sus sacrificios? ¿Creen que preciso de comida y de bebida? Cada bestia del bosque es mía, como también el ganado que se encuentra en miles de colinas. Conozco a todos los pájaros de la montaña y las bestias salvajes de los campos son mías. Incluso si tuviera hambre, no lo necesitaría a ustedes, ya que el mundo y todo lo que hay en él mío es. ¿Acaso yo como carne de los toros? ¿O bebo la sangre de las cabras? Salmo 50, el Teilín 50, del verso 9 al 12. Es claro que el servicio de los korbanot, como todas las otras mitzvot, mandamientos, no nos fueron ordenados para beneficiar al Todopoderoso, sino a nosotros mismos. A pesar de que las leyes de los sacrificios se
categorizan con Hukim. ¿Qué es Hukim? Es más, hay una parashá que se llama Hukot o Hukat, que son esos preceptos divinos que van más allá de la comprensión del intelecto humano. Los comentaristas ofrecen varias razones que explican los pormenores de estas leyes, aparte de su función básica de mantener el universo. Por ejemplo, hay diferentes tipos de mandamientos, los Edot, los Hukim y los Mishpatim. Son clasificaciones diferentes. El Rambán Maimónides explica que el pecador era más humillado al ser testigo de cómo se sacrificaba, se mataba en forma sangrienta y se quemaba. Se concientizaba del hecho de que todos los actos realizados durante el sacrificio deberían haber sido realizados sobre él, ya que la justicia máxima exige la muerte por cualquier violación de los misbot del Todopoderoso. Además, el observar el destino del animal estimula al hombre a preguntarse qué es lo que en realidad lo distingue de éste. Ambos son parecidos en lo que respecta a sus funciones físicas. Así como el animal encuentra su fin en la muerte, también el hombre y sus cuerpos parecen la misma manera. ¿Qué es entonces lo que eleva al ser humano por encima del mundo animal? Solo el alma divina introducida en el hombre por el Todopoderoso. Al observar la ofrenda del animal, un hebreo tendría que pensar en preguntarse a sí mismo cómo es que pudo haber sido tanto o tan tonto para transgredir la voluntad de Hashem, permitiendo que su naturaleza animal obtuviera ventaja, a menos que haga teshuvá, retorno al cielo, arrepentimiento. Es así como su destino será el mismo que el del animal. Que el Todopoderoso les bendiga, y esta es la primera parte de esta clase. Recuerden el tema, una mirada al sentido profundo de los sacrificios. Con la ayuda del cielo, mañana les entregaremos la segunda parte. Shalom Ubrahot.